Imagina gastar $100,000 en un auto que te deja atrapado dentro porque las puertas no abren, o comprar el orgullo de la ingeniería alemana y que se voltee solo a 60 km/h frente a las cámaras. Suena a pesadilla, ¿verdad? Pues sucedió, y no estamos hablando de marcas desconocidas de garaje. Estamos hablando de Mercedes, Tesla, Toyota, los gigantes que juraban ser infalibles. Hoy te traigo los 15 autos más desastrosos que no solo decepcionaron, literalmente destruyeron décadas de confianza en sus marcas. Desde tanques de gasolina que explotaban por diseño, hasta SUVs convertibles que nadie pidió. Pero espera hasta el final, porque el número 1 es tan catastrófico, tan absurdamente caro y problemático, que casi quiebra a una de las compañías más innovadoras del planeta. ¿Listo para descubrir qué auto moderno demostró que la ingeniería de antes era definitivamente mejor? Vamos a destrozar reputaciones. Empezamos. Número 15. Ford Pinto. 1971 empezamos fuerte con el Ford Pinto, y cuando digo fuerte, me refiero a explosiones literales. Este pequeño auto económico parecía la solución perfecta para los estadounidenses que querían gastar menos gasolina en los años 70. Ford prometió un auto compacto, eficiente y asequible. ¿El problema? Decidieron colocar el tanque de combustible en el lugar más peligroso posible, justo detrás del eje trasero, sin protección adecuada. ¿Y qué pasaba cuando alguien chocaba por detrás? El tanque se perforaba, la gasolina se derramaba y ¡boom! Decenas de personas murieron carbonizadas en accidentes que pudieron haberse evitado. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Ford sabía del problema. Calcularon que arreglar cada auto costaría $11 por vehículo, pero decidieron que era más barato pagar las demandas por las muertes que reparar los coches. Sí, escuchaste bien. Pusieron precio a las vidas humanas y decidieron que no valían $11. El escándalo fue tan masivo que Ford tuvo que retirar millones de unidades y su imagen quedó manchada para siempre. Número 14. Chevrolet Vega, 1973. Pero si pensabas que Ford tenía el monopolio de los desastres automotrices, déjame presentarte al Chevrolet Vega. General Motors estaba desesperada por competir con los autos japoneses que estaban conquistando el mercado estadounidense. Así que apresuraron el desarrollo del Vega y lo lanzaron con bombo y platillo como el auto del futuro. La realidad fue más bien el auto del infierno. El motor de aluminio tenía un defecto de diseño tan grave que literalmente se autodestruía. El bloque del motor se deformaba con el calor, consumía aceite como si fuera gasolina, y los cilindros se rayaban hasta quedar inservibles. Muchos propietarios reportaron que sus Vegas dejaron de funcionar antes de alcanzar los 80,000 kilómetros. Y eso no es todo. La carrocería se oxidaba tan rápido que en algunas regiones con nieve, los autos parecían haber sobrevivido a una guerra después de solo 2 inviernos. Las puertas se caían, los pisos se perforaban y el sistema eléctrico fallaba constantemente. General Motors vendió más de 2 millones de Vegas, y casi todos fueron una pesadilla rodante para sus dueños. Número 13. Yugo GB, 1985 Wii. Ahora llegamos a una leyenda del fracaso automotriz, el Yugo GV. Este pequeño yugoslavo llegó a Estados Unidos con el título de el auto nuevo más barato de América, costando apenas $3,990. La trampa era tan malo que incluso gratis hubiera sido una mala compra. El Yugo era básicamente un Fiat de los años 60 fabricado con materiales de tercera categoría. Las ventanas se caían dentro de las puertas, el calefactor dejaba de funcionar en pleno invierno y el motor de 55 caballos de fuerza apenas podía subir una colina con 2 personas a bordo. Hubo reportes de Yugos que literalmente se desintegraban en la carretera. El caso más famoso fue cuando un Yugo salió volando de un puente durante una tormenta porque pesaba tan poco que el viento lo levantó como si fuera una caja de cartón. La marca se convirtió en el chiste nacional de Estados Unidos y cerró operaciones pocos años después, dejando a miles de compradores con chatarra invendible en sus garajes. Pero espera, porque estos 3 desastres son solo el comienzo. Número 12. Renault Alliance, 1983.
Continuamos con un desastre franco-americano que demostró que juntar dos países en un auto puede ser tan mala idea como juntar agua y aceite. El Renault Alliance nació de una alianza entre Renault y American Motors Corporation y ganó nada más y nada menos que el premio Auto del Año en 1983. Suena impresionante, ¿verdad? Bueno, resulta que ese premio fue más una maldición que una bendición. Los problemas empezaron casi inmediatamente después de salir del concesionario. Los propietarios descubrieron que el sistema de transmisión automática tenía una personalidad propia. Cambiaba de marcha cuando le daba la gana, no cuando el conductor lo necesitaba. El carburador se inundaba constantemente, dejando a la gente varada en estacionamientos y autopistas. Pero lo verdaderamente épico era el sistema eléctrico. Las luces parpadeaban como árbol de Navidad defectuoso. El limpiaparabrisas se activaba solo en días soleados, y el tablero mostraba advertencias completamente al azar. Y si sobrevivías a todo eso, la corrosión terminaba el trabajo. En menos de 3 años, estos autos parecían haber pasado 20 años bajo el mar. Las ventas colapsaron tan brutalmente que American Motors quebró poco después y Renault huyó del mercado estadounidense con la cola entre las patas. La alianza terminó siendo más bien una ruptura desastrosa que nadie quiere recordar. Número 11. Pontiac Aztek, 2001. Ahora hablemos de un auto tan feo que se convirtió en leyenda por todas las razones equivocadas. El Pontiac Aztek es posiblemente el vehículo más ridiculizado en la historia del diseño automotriz. Cuando se presentó en el año 2000, los espectadores pensaron que era una broma. No lo era. General Motors quería crear un SUV revolucionario que fuera camping, oficina móvil y centro de entretenimiento al mismo tiempo. Lo que obtuvieron fue algo que parecía diseñado por un comité de personas que nunca se pusieron de acuerdo. La parte delantera parecía un robot enojado. Los costados lucían como si los hubieran dibujado con regla y la parte trasera... Bueno, mejor ni hablamos de eso. Las proporciones eran tan extrañas que la gente se quedaba viendo el auto tratando de entender qué estaba mirando. Pero el verdadero problema no era solo la apariencia catastrófica. El interior parecía hecho con plástico de juguetes baratos. El motor era débil para un vehículo de su tamaño y los acabados se despegaban antes del primer año. Pontiac esperaba vender 70,000 unidades anuales, pero apenas vendieron 11,000 el primer año. Las críticas fueron tan brutales que Top Gear lo nombró el auto más feo jamás fabricado. Irónicamente, años después ganó algo de respeto por aparecer en Breaking Bad, pero para entonces Pontiac ya había cerrado como marca en 2009. El Aztek literalmente ayudó a matar a toda una división de General Motors. Número 10. Chrysler Sebring, 2007 y llegamos al número 10 con un auto que representa todo lo que estaba mal con la industria automotriz estadounidense antes de la crisis financiera. El Chrysler Sebring de 2007 era supuestamente un sedán mediano, elegante y sofisticado. En realidad, era una vergüenza rodante que parecía ensamblada por gente que odiaba su trabajo. Desde el momento en que te sentabas adentro, sabías que algo andaba terriblemente mal. El plástico del tablero era tan duro y barato que hacía ruido al tocarlo. Los asientos parecían diseñados para tortura medieval, no para viajes largos. Y el sistema de infotenimiento era tan confuso y lento que la mayoría de los propietarios simplemente se rendían y usaban sus teléfonos. Consumer Reports lo calificó como uno de los peores autos que habían probado jamás, señalando que hasta los controles básicos eran frustrantes de usar. Mecánicamente tampoco era mejor. El motor de 4 cilindros sonaba como licuadora vieja y apenas movía el auto, mientras que el V6 consumía gasolina como si el petróleo fuera infinito, pero no entregaba la potencia esperada. La transmisión cambiaba con sacudidas tan violentas que los pasajeros pensaban que habían chocado con algo. Y como cereza del pastel, el valor de reventa se desplomó más rápido que las acciones de Chrysler durante la recesión. Pero tranquilo, porque aún quedan autos peores en esta lista. Número 9. Jaguar X-Type, 2002. Ahora entramos al territorio de las marcas de lujo que pensaron que podían engañar a todo el mundo.
El Jaguar X-Type de 2002 fue el intento desesperado de la marca británica por conquistar el mercado de lujo accesible. El problema es que Jaguar accesible es un oxímoron, y este auto lo demostró de la peor manera posible. ¿Quieres saber el secreto sucio del X-Type? Por debajo de esa parrilla elegante y ese logo de Jaguar saltando, había un Ford Mondeo. Sí, básicamente pagabas el doble por un Ford con traje caro. Jaguar intentó disfrazar esto agregando tracción en las 4 ruedas y algunos detalles de madera falsa en el interior, pero los entusiastas no eran tontos. Cuando levantabas el capó, veías componentes de Ford por todas partes. Era como comprar un Rolex y descubrir que por dentro tiene mecanismo de reloj de gasolinera. Pero lo peor no era el engaño, era que ni siquiera funcionaba bien. Los problemas eléctricos eran legendarios. Ventanas que se atascaban, seguros que se bloqueaban solos y luces que parpadeaban como discoteca. El sistema de transmisión automática era tan errático que nunca sabías si ibas a acelerar suavemente o salir disparado como cohete. Y hablemos de la confiabilidad. Los costos de mantenimiento eran dignos de un Jaguar real, pero la calidad era digna de un auto de $20,000. Los propietarios gastaban fortunas en reparaciones que nunca terminaban de resolver los problemas. El X-Type vendió tan mal que casi destruye a Jaguar como marca, y cuando finalmente lo discontinuaron en 2009, nadie lloró su muerte. Número 8. Dodge Dart. 2013. Rebobinemos un poco en la historia. El nombre Dart era legendario en Dodge. Autos musculosos, confiables, amados por generaciones. Entonces, en 2013, Chrysler decidió resucitar ese nombre icónico y ponerlo en un compacto italiano rediseñado. Grave error. El nuevo Dodge Dart estaba basado en el Alfa Romeo Giulietta, lo cual sonaba prometedor en papel. En la práctica, fue como traducir un poema italiano con Google Traductor. Perdió toda su alma en el proceso. Chrysler intentó americanizar un auto europeo y el resultado fue una criatura Frankenstein que no satisfacía a nadie. Los fanáticos del Dart original se sintieron traicionados, y los compradores de compactos simplemente compraron Honda Civic o Toyota Corolla. Los problemas mecánicos aparecieron antes de que los autos cumplieran un año. La transmisión de doble embrague, que supuestamente era tecnología de punta, se comportaba como conductor novato en su primera clase. Aceleraba a saltos, dudaba al cambiar de marcha y a veces simplemente se rendía en medio del tráfico. Hubo retiros masivos por problemas en el motor que podían causar que el auto se apagara sin previo aviso mientras conducías en la autopista. Imagina ir a 120 km/h y que tu auto decida tomar una siesta. El sistema eléctrico no se quedaba atrás. Pantallas táctiles que se congelaban, sistemas de audio que se reiniciaban solos y sensores que activaban alertas fantasma constantemente. Dodge esperaba vender 200,000 unidades al año. En su mejor año apenas vendieron 87,000. Para 2016 el Dart estaba muerto y enterrado, llevándose consigo millones de dólares de pérdidas y lo que quedaba de la reputación de Dodge en autos compactos. Número 7. Fiat Multipla. 1999. Ahora llegamos a un auto tan extraño, tan perturbadoramente feo que merece estar en un museo de horrores del diseño. El Fiat Multipla de 1999 no es solo un auto malo, es un enigma existencial que te hace cuestionar cómo algo así recibió luz verde para producción. Fiat quería crear un monovolumen innovador con 6 asientos en solo 4 metros de largo. La solución fue diseñar algo que parece un pez globo que comió otro pez globo. Los faros están colocados en posiciones que desafían toda lógica estética, como si alguien los hubiera pegado después de una noche de copas. El parabrisas tiene una forma tan extraña que parece que el auto está permanentemente sorprendido de su propia existencia. Pero la fealdad era solo el comienzo. El habitáculo era espacioso, eso sí, pero todo lo demás era mediocre o directamente terrible. El motor carecía de potencia para mover a 6 personas. La suspensión era tan rígida que cada bache se sentía como terremoto, y la dirección era tan imprecisa que parecía sugerencia más que comando. Fiat vendió algunos en Europa porque, bueno, los europeos son más tolerantes con el diseño excéntrico, pero cuando intentaron traerlo a otros mercados,
Fue rechazo instantáneo. Sin embargo, aún nos faltan los peores desastres. Número 6. Mitsubishi Eclipse Cross 2008. Vamos escalando en esta lista del desastre. Y en el número 6 tenemos una traición que dolió en el alma de los fanáticos. El nombre Eclipse era sinónimo de autos deportivos accesibles, de velocidad y adrenalina pura desde los 90. Entonces Mitsubishi decidió en 2018 que ese nombre legendario debía pegarse a un SUV mediocre y confuso. El Eclipse Cross no solo era un insulto al legado deportivo de la marca, era un vehículo genuinamente malo por sí mismo. Empecemos por la ventana trasera dividida, un diseño tan absurdo que parecía broma. Mitsubishi literalmente puso una barra gruesa en medio del cristal trasero, cortando tu visibilidad como si conducir ya no fuera suficientemente difícil. Los críticos quedaron boquiabiertos. ¿Quién aprobó esto? ¿Acaso nadie en Mitsubishi miró hacia atrás mientras manejaba el prototipo? El interior parecía atrapado en 2005 con plásticos duros por todas partes y un sistema de infotenimiento tan lento que usar un abaco hubiera sido más rápido. El touchpad para controlar la pantalla era tan frustrante que los conductores preferían detenerse completamente antes de intentar cambiar la estación de radio. Y el motor turbo de 1.5 litros sonaba deportivo en papel, pero en realidad era ruidoso, áspero y consumía gasolina como si tuviera prisa por acabarla. Los verdaderos fans de Eclipse sintieron como si Mitsubishi hubiera profanado una tumba sagrada, y las ventas lo reflejaron. Nadie quería este impostor con nombre robado. Número 5. Nissan Murano Cross Cabriolet 2011. Ahora entramos al top 5 con algo verdaderamente especial. Y cuando digo especial, me refiero a especialmente horrible. El Nissan Murano Cross Cabriolet de 2011 responde a una pregunta que absolutamente nadie hizo. ¿Qué pasa si convertimos un SUV pesado en convertible? Este monstruo era como ver a alguien usar calcetines con sandalias y un smoking al mismo tiempo. Técnicamente era ropa, pero nada tenía sentido. Nissan tomó su confiable Murano, le cortó el techo y creó algo que pesaba más de 2.000 kilogramos, pero no tenía la rigidez estructural necesaria. El resultado era un vehículo que temblaba y crujía en cada curva como anciano subiendo escaleras. ¿El precio? $46,000. Por ese dinero podías comprar un convertible de lujo real o un SUV espacioso y práctico, pero Nissan pensó que la gente quería pagar más por tener menos espacio, peor manejo y verse absolutamente ridículo. La capota eléctrica tardaba una eternidad en abrirse o cerrarse, y cuando finalmente lo hacía, te dabas cuenta de que ahora todos en la calle te miraban con lástima. Los asientos traseros eran prácticamente inútiles para adultos, convirtiéndolo en un SUV de 2 plazas que derrotaba completamente el propósito de tener un SUV. Nissan fabricó este engendro durante 3 años dolorosísimos y vendió menos de 4.000 unidades en total. Para que te hagas una idea, eso es menos de lo que Toyota vende de Camrys en una semana. Fue descontinuado en silencio en 2014 y Nissan nunca más volvió a mencionar su existencia. Hasta el día de hoy, ver uno en la calle es como ver un unicornio, excepto que nadie quiere fotografiarlo. Número 4. Cadillac Cimarrón, 1982. Llegamos al número 4 con posiblemente el mayor fraude en la historia de las marcas de lujo. El Cadillac Cimarrón de 1982 fue el intento de General Motors de competir con BMW y Mercedes en el segmento compacto de lujo. Excepto que en lugar de diseñar un auto verdaderamente lujoso, simplemente tomaron un Chevrolet Cavalier de $8,000, le pegaron un logo de Cadillac, agregaron algo de cuero barato y lo vendieron por $12,000. No era sutil. Los compradores inmediatamente reconocían cada componente del Cavalier. Las mismas manijas de puerta, los mismos controles, hasta los mismos plásticos baratos. Era como comprar champán premium y descubrir que te llenaron la botella con sidra de supermercado. Los clientes tradicionales de Cadillac se sintieron insultados, y los compradores de compactos de lujo simplemente compraron BMW Serie 3 real. El Cimarrón no satisfizo a nadie y casi destruye 80 años de prestigio de Cadillac en una sola generación. Pero espera, todavía faltan los 3 peores. Número 3. Mercedes-Benz A-Class,
1998 hoy. Entramos al top 3 con un momento que sacudió los cimientos de la industria automotriz. Mercedes-Benz, la compañía que inventó el automóvil, la marca que define el lujo alemán, cometió un error tan vergonzoso que todavía duele recordarlo. El Clase A de 1998 debía ser su entrada triunfal al mercado de compactos. En cambio, se convirtió en el meme viral antes de que existieran los memes. Un periodista sueco, realizando la famosa prueba del alce, pisó el volante bruscamente y el Clase A simplemente decidió acostarse. Así, sin drama, sin advertencia, volcó completamente a una velocidad ridículamente baja. Las cámaras capturaron todo. El video se esparció como pólvora por Europa. Mercedes intentó desacreditar la prueba, culpar al conductor, negar la realidad. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho y era irreversible. Lo verdaderamente devastador fue la respuesta de Mercedes. Tuvieron que llamar a revisión absolutamente todas las unidades fabricadas, instalar control de estabilidad de emergencia en cada vehículo, modificar la suspensión desde cero. El costo financiero fue astronómico, pero el costo en reputación fue incalculable. Durante décadas, Mercedes había vendido seguridad y excelencia de ingeniería. En un segundo, ese video destruyó esa narrativa. Fue como descubrir que Superman le tiene miedo a las alturas. Número 2. Toyota Mirai. 2016 subimos al segundo puesto con una lección brutal sobre cómo no lanzar tecnología revolucionaria. Toyota, la marca más confiable del planeta, apostó su futuro a los autos de hidrógeno con el Mirai de 2016. Fue una apuesta tan equivocada que todavía están pagando las consecuencias. El concepto sonaba brillante: repostaje en 5 minutos, 0 emisiones, autonomía decente. El problema era microscópico. Olvidaron construir las estaciones de hidrógeno primero. Lanzaron el producto sin la infraestructura. Es como vender refrigeradores antes de inventar la electricidad. Incluso hoy, encontrar una estación de hidrógeno funcional es más difícil que encontrar un teléfono público que sirva. Los dueños del Mirai se convirtieron en rehenes de un sistema inexistente. Viajes cuidadosamente planeados alrededor de las 3 o 4 estaciones disponibles. Aplicaciones móviles mostrando cuáles estaban operativas ese día. Filas interminables cuando finalmente encontrabas una funcionando. Y el precio era absolutamente demencial para toda esa inconveniencia. $60,000 por un sedán mediocre que no podías usar libremente. Mientras tanto, Tesla construyó miles de supercargadores y dominó el mercado eléctrico. Toyota quedó congelado viendo pasar el tren de la electrificación porque estaban convencidos que el hidrógeno era el futuro. Spoiler, no lo era. El Mirai representa miles de millones de dólares quemados y una década de ventaja competitiva regalada a sus rivales. Toyota finalmente está lanzando eléctricos puros, pero llegaron tan tarde que probablemente nunca recuperen el liderazgo perdido. Número 1. Tesla Model X, 2016 i. Llegamos al número 1 absoluto. El rey indiscutible de esta lista de desastres, el Tesla Model X de 2016. Prepárate porque este es especial. Elon Musk prometió redefinir el SUV de lujo. En cambio, creó un monumento viviente a la arrogancia ingenieril. Esas puertas Falcon Wing que tanto presumía eran pesadilla certificada. Funcionaban cuando querían, donde querían, si es que querían. Golpeaban autos estacionados al lado. Se negaban a cerrar bajo la lluvia. Dejaban personas literalmente atrapadas. No era transporte, era ruleta rusa con puertas motorizadas. El interior era festival de problemas de calidad. Paneles que no encajaban, ruidos constantes, asientos incómodos empaquetados como sardinas en la tercera fila. Pagabas más de $100,000 por un auto ensamblado con la precisión de mueble de IKEA armado a oscuras. Los retrasos en entregas fueron épicos. Gente esperando años por sus vehículos, mientras Tesla luchaba por fabricarlos sin quebrar en el intento. El Model X casi destruye Tesla completamente, drenando recursos y exponiendo que la compañía no tenía idea de manufactura a escala. Es el número 1 porque combinó precio astronómico, problemas catastróficos y